Ya. Pues estamos aquí el día de hoy en este nuevo tipo de videos. Nunca había hecho un espacio como este, pero porque no encontraba a nadie como en sí que me interesara. Que valiera la pena, ¿no? Sí, pues es que desde cuando quería hacer de hecho como un podcast. Ok. Y decía, bueno, alguien que tenga algo que decir. Ok. No necesariamente como nada más influencers como la mayoría llevan, ¿no? Y pues fue como, aquí, ¿no? Y por eso nunca lo hice, pero por eso aquí venimos el día de hoy con una persona a la que realmente pues una idea que te busca, ¿no? Más Ojalá que se buscara. Pues sí, o sea, llega a ti y tú mismo te unes más que nada, pero bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy estamos con Isaí. Mucho gusto, buenas noches, mi nombre es Isaí Santana, soy líder de un proyecto que se llama Omnicracia, es un proyecto que es apartidista y está buscando hacer una versión muchísimo más real, muchísimo más seria de lo que es la democracia, porque la democracia pues no es como nos la describieron en la primaria, necesita evolucionar. Claro. Y pues bueno, quería que iniciáramos un poquito con que nos contaras sobre Isaí, tal cual. Un poco antes de Omnicracia, antes de todo esto, ¿quién es Isaí? Pues mi vida comenzó de una manera muy peculiar porque yo soy hijo de una familia que los hermanos de mi papá se dedicaban a lo que es la capacitación en el arte y ciencia de la palabra, que es la oratoria. Entonces formaban empresas, formaban partidos, formaban particulares en oratoria, liderazgo, debate, declamación, ventas. Entonces, entre esos temas, y yo teniéndolo pues como cualquier niño, ¿no? Una admiración extra por tu padre, ¿no? Porque pues es tu guía masculino, pues para pasar más tiempo con él muchas veces iba a los cursos. Entonces muchos me los aprendí, muchos los repetí tantas veces que sabía de qué se trataba. Entonces eso se queda dentro de mí, me permite desarrollar este tipo de personalidad que es la ideal para involucrarse en este tipo de temas, porque tienes que ser una persona que entienda el comportamiento social, que entienda la comunicación, porque un plan, no importa qué tan bueno es, si no se da a conocer, pues no sirve de nada. Y aparte que tenga la capacidad de expresar las ideas, porque hay gente que tiene ideas magníficas y no las sabe expresar. Lo peor es que tenemos también gente que tiene ideas estúpidas y que las sabe expresar, porque tal es el poder de la palabra. Ni siquiera tiene que ser una buena idea para que la gente la reciba con gusto y la siga y la obedezca, ¿no? O sea, puede ser mala idea. Claro que una buena idea, bien comunicada, es lo más poderoso de todo. Claro. Y en base a eso, ¿qué tiene que pasar antes para que nazca como Omnicracia? Pues las primeras cosas fueron, gracias a los valores que me había inculcado esta primera parte de mi vida, valores muy fuertes de libertad, de luchar por los ideales, de valores, de integridad, porque van en los discursos de los concursos de oratoria, son temas de las grandes figuras de la historia que tienes que aprender cómo fue, qué lemas tuvieron, cuál fue la enseñanza que dejaron. A eso le agrego ya comenzar yo a trabajar en lo que eran las ventas, que me convertí en campeón nacional de ventas en el primer año que trabajé. Me agrega más sobre lo que es el comportamiento de la mentalidad humana, y luego tengo el beneficio de irme a trabajar, ¿no? De legal, con toda honestidad, ¿no? Como buen mexicano, para no perder la experiencia, me voy de legal a trabajar a lugares como California, como Inglaterra, como Canadá, y veo esas partes del mundo en el que te das cuenta que pues en realidad el problema nunca estuvo en el gobierno, sino estuvo en el comportamiento de la mayoría de la sociedad, porque empiezas a ver que la mayoría de la sociedad, en esas sociedades que inevitablemente están más avanzadas que nosotros, las sociedades latinoamericanas, estamos rezagadas en la manera en la que nos comportamos, y lo estamos hasta evidenciando ahora en el mundial. O sea, nos comportamos de lo que se podría calificar como salvaje, porque el que haya fallecido personas en el puro festejo, y que aparte pues estemos causando esos conflictos internacionales, ¿no? Al no tratar también al turista, al mostrarnos agresivos, prepotentes, no buenos en la victoria. Pero ves que en las otras sociedades lo que funciona no es si las
fuerza pública, sin los elementos policíacos son los que siempre imponen la ley, sino porque hay una mayoría que decide comportarse. Pasa eso, entiendo la importancia de lo que sí se tiene que cambiar en México, que nunca se va a cambiar pidiéndole al sistema que cambie el sistema, usando el sistema, o sea, no se puede. Pero después de eso ya comienzo a hacer mis propios intentos, por ahí del 2008 comienzo. ¿A qué edad? Pues ya como a los 26 años. Okay. Entonces yo comienzo a hacer ya mis propios intentos. Los primeros fueron esos de pues llamar a marchas y llamar a protestas, ¿no? Y decirle a los medios internacionales, ¿no? Porque pues tú todavía piensas como ciudadano, todavía piensas que las cosas funcionarían si se aplicara la ley. Entonces le dices al gobierno, oye, no aplicaste esa ley, se te olvidó. Y el gobierno, ajá, y se me olvidó, sí es cierto, qué pena, pues la próxima, te lo prometo, ahora sí, la próxima ahora sí va a aplicar esa ley. Pues los problemas que tenemos es exactamente porque el gobierno no sigue la ley, exactamente por eso. Entonces no le podemos pedir al criminal que se entregue a sí mismo y se haga justicia a sí mismo, es una locura. Me voy entonces, porque yo cuando me voy justamente en el 2008, después de haber empezado a intentar esto, veo movimientos fuertes como los que se hacen en Canadá, que se está haciendo por la despenalización del cannabis, que cuando llegué lo único que estaban pidiendo es ser la menor de las fechorías que fueran perseguidas. O sea, entre todos los crímenes que se pudieran estar cometiendo en Vancouver, pues a la gente que era consumidora activa de cannabis, ser la última a la que buscaran. Comenzaron con una meta así chiquita, o sea, no la hagas legal todavía, pero por lo menos entiende que es el tipo de gente que no realmente hace problemas, ¿no? Entonces, más los canadienses. Pero comienzo a ver más esas ideas de protesta, ¿no? También en un festival que fui en California, comienzo a ver la importancia, ahora sí, del comportamiento, me lo traigo, comienzo a hacer otros intentos nuevos, pero sucede que en el camino me meto a crear contenido en otra página que comencé ya hace muchos años, que la llevé a casi 600,000 seguidores, y comienzo a entender ahora la nueva etapa de la comunicación, que es a través de las redes sociales. Y eso fue un gran detonante porque, pues, lo que estoy diciendo es la gente necesita que se entere, ¿no? Cuando tú estás en la oratoria, tienes un minuto sin problemas para poder atraer la atención de la gente y que la gente se enganche. En cuanto a las redes sociales, tienes los primeros 3 segundos. Fue un juego muy interesante de dominar, que plataformas muy duras contra el tema que manejo, que es apartidista, de cierto nivel de rebeldía, las castigan mucho las plataformas y aún así nuevamente nos va muy bien. Entonces, ese último paso de haber aprendido a lo que se le llama, pues, ser influencer, si quieres, saber manejar así los tiempos, los videos, mantener la atención y dar un buen llamado a la acción, eso es lo que al final pudo detonar ya Omnicracia para poder presentar un plan que lleva años dorándose, ¿no? ya cocinándose, lleva años que el nuevo sistema que estamos intentando usar para evolucionar la democracia, este nuevo sistema cumpla con todos los requisitos que hace que no falle comparado con donde está fallando el sistema actual. Claro. Y sí, justo eso era, pues es como la forma en la que quiero que vayamos como escalando a lo que es Omnicracia, porque supongo que Omnicracia no siempre fue Omnicracia, ¿no? O sea, era una idea que a lo mejor, bueno, una necesidad en un primer lugar de que algo no está bien, pero no sé cómo fue evolucionando, al menos en tu caso, el tema de, bueno, es que hay que hacer algo, ¿qué hacemos, no? Claro, creo que, bueno, el primer movimiento que hice fue copiar el de la despenalización de la cannabis aquí en México, con la intención de disminuir lo que eran los problemas de los cárteles, perdón. Este problema de los cárteles es un problema que ya sucedió en otros lados del mundo con otro tipo de consumos y que tiene solo un arreglo. Porque todo aquello que el ser humano quiera, aunque tenga que conseguirlo de manera ilegal, inevitablemente genera un mercado negro. Entonces fue lo que yo vislumbré: vamos a quitarles esa parte del poder a la delincuencia organizada a través de despenalizar consumos que además está comprobado que son, por lo menos la gama que estábamos presentando, menos dañinos y menos adictivos que los que ya legales, como el alcohol y el tabaco, y que tuvieran las mismas restricciones de dónde usarla y cómo usarla, ¿no? Edades y abusos y exposición. Lo mismo con esos consumos, era muy sencillo.
Después de eso, cuando ya ahora sí me metí directamente a cambiar el sistema, comencé con una idea que se llamaba, y la puede encontrar la gente en Facebook, para que la gente que diga, antes, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo antes? No, o sea, yo ya estaba desde antes de Morena, ¿no? Yo sí ya me estaba quejando, para que también sepan que siempre, por lo menos desde que yo vivo, 44 años, siempre ha habido libertad de expresión, que a los que son fanáticos de Morena les han vendido que antes no se podía, por favor, ¿no? Pero hago uno por ahí del 2009, quizá el 2011, 2010. Hago uno que se llama Paguemos sueldos a políticos por comisión. Y ese todavía está en Facebook. Paguemos sueldos a políticos por comisión. ¿Qué significaba? Pues como de la manera más noble, ¿no? Te pago a destajo. Te entregas, trabajas, te pago. No entrego, no trabajas, no te pago, ¿no? Porque se me hace inverosímil que la gente no entienda que el problema de nuestro sistema actual es que a la gente no se le castiga por incumplimiento. De hecho, se le sigue pagando. Se le permite que termine un periodo en el que siga cobrando, que siga incumpliendo. Un sistema que protege a la gente de cometer crímenes y los hace totalmente irresponsables. Entonces tenemos gente que no comprobamos qué tipo de profesional es, porque los elegimos por popularidad, no por currículum. Gente que no se le supervisa y que no se le castiga por incumplimiento. Eso es ilógico, que un sistema así vaya a funcionar. Esa es una verdadera utopía. La gente se queja de nuevas soluciones diciendo esto es una utopía, pero es utópico pensar, ¿no? Es un concepto utópico realmente, que la democracia, la manera en la que la estamos haciendo, va a funcionar nomás porque llegue un buen partido, ¿no? No, es una mamada, pero la gente mete mucho eso, justo lo de la utopía. Lo dicen un montón. Sí se me hace bien pendejo, porque es como... ¿Cómo no? Pero no sé en qué punto, yo no sé también cómo fue contigo, pero hay un momento en el que, como dices, primero, bueno, dentro del sistema queremos como solucionarlo, pero cuando empiezas a pensar un poquito, es como, bueno, a ver, lo que no funciona en primer lugar es el propio sistema, ¿no? Entonces, yo recuerdo haber llegado un poco a esa conclusión desde hace mucho tiempo y decía, pues entonces hay que cambiar todo, todo a la chingada. Y mi primer pensamiento era, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? No, o sea, no se puede, está muy cabrón, porque, o sea, ¿quiénes tendríamos que tocar para hacer algo así? Y ahí es donde la mayoría de gente como que topa, donde dicen, no podemos cambiar las cosas. Pero es bien absurdo, porque realmente todo este sistema, todo este pinche gobierno, no son ni siquiera las instituciones, no es el palacio, no es la presidenta, es un sistema que vive más como en nuestra mente. O sea, vive en nuestra mente. Vive en nuestra mente, y en ese momento no sé en qué punto es que entiendes eso. Que dices, esos güeyes no son nada, no tienen ningún puto poder más que el que creemos que tienen. O sea, pues bueno, que mira, dinero, te lo voy a contar desde otra perspectiva. Imagínate que la gente a mí cree que me insulta cuando me dice, o cuando me apoda Apocalipto, ¿no? Me pasa seguido, güey, o pinche rostro autóctono, ¿no? O pinche alto color cartón, la que quiera de esas, ¿no? Sí. Esa es una evidencia de la pobreza del espíritu mexicano. Porque, güey, o sea, ¿cómo crees que me insulta, güey? Yo me quiero ver mexicano. No, o sea, estas personas que lo consideran un insulto son el mismo tipo de persona que le regatea al artesano, que se tardó 60 horas en crear esa pieza, incluso una hamaca, y bájale 200 pesos, ¿no? Cuando ya te lo están dando exageradamente barato. Y tú sabes que te lo están dando barato, pero quieres ver si te puedes salir con la tuya, si te lo puedes chingar. Esa mentalidad del mexicano incluye la de, y voy a elegir a alguien que se vea como a mí me gustaría verme, no que me represente. Esa es una idea muy extraña, porque elige gente que pues, se ve blanquita y educada y acá todo, pero esa gente no se ve como el mexicano común, el mexicano ordinario, no se ve como la mayoría de los mexicanos, y sobre todo jamás ha vivido las situaciones que viven la mayoría de los mexicanos, porque los mexicanos tienen que preocupar por cosas que los políticos desde que comienzan no se tienen que preocupar. Nunca en su vida. En su vida, la mayoría empezó en la grilla en la universidad y de ahí le siguió en partidos, y pues estuvo viendo de la gente y cargándole los desayunos, los lunches y las cenas al erario, nunca estando en la oficina, nunca teniendo que hacer nada. Y ese tipo de persona, nosotros como la veíamos desde épocas antiguas, en que esa persona es todopoderosa, creemos que en ese nivel místico,
que la persona tiene un poder nomás porque tiene un cargo. Pero para que alguien tenga poder, la gente le tiene que obedecer. No hay de otra. Una persona sin nadie que le obedezca no puede tener ningún tipo de poder. Es imposible. Claro. Lo mismo con las empresas. Una empresa solo es fuerte cuando tiene consumidores. Pero la empresa más grande del mundo, es más, mira, en menos tiempo matas a la empresa más grande del mundo dejándole de consumir que a una chiquita, porque la chiquita está preparada para aguantar. Las empresas más grandes, sin todos sus ingresos, prácticamente viven al día. No les dura el dinero más de 5 semanas, tienen que seguir pagando la cantidad de insumos, de materiales, de materia prima, de nóminas, todo lo que tienen que estar pagando de publicidad y todo eso. Se cae el consumo, se cae la empresa, la más grande. Lo mismo con cualquier gobierno. Se cae la obediencia, se cae el gobierno. Claro, la diferencia es que el gobierno puede aguantar un rato más con el dinero de la gente y hacer como que no está pasando nada, y de ahí se une con todos nosotros. No, porque mira, te lo voy a preguntar. ¿Te tocó ver en algún reel, en algún TikTok, en alguna noticia, que un cabrón del corporativo Herdes, cercano al corporativo Herdes, a la familia del corporativo Herdes, conoce la marca Herdes, Ajá. le aventó cerveza en la cabeza a una chica en el mundial, que la morra era influencer, y que lo viste, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó en chinga? La gente, ya no compremos de Herdes. Algo así tan chiquito puede detonar que la gente decida, ya voy a cancelar a esta persona, o voy a cancelar a esta empresa. Pues lo mismo le podemos decir, ¿qué importa cuánto dinero tenga guardado Claudia, AMLO, Noroña, cualquiera de las pendejas, ¿no? ¿Qué importa cuánto dinero tengan si nadie se lo acepta? Si sabemos que va a ser entregado para esa casa, si sabemos que esa es la persona que está comprando en el supermercado, la gente ha corrido a Noroña de restaurantes, porque el poder de la mayoría es mayor. El restaurante no se va a poner del lado del político sabiendo que puede que pierda a todos sus demás consumidores. Un restaurante, viendo que la gente se levanta y los corres a él o nos vamos todos nosotros, no es pendejo. Por mucho que diga, ese güey es un político importante y me hace favores, no me va a dar vida. Si yo sin clientes, ¿qué me va a dar los favores que este cabrón? No me va a regalar su dinero, menos un político. Entonces, ese poder de decidir a quién le dejamos de proveer también está, no solo de consumir, también de proveer. A esa persona no la vamos a recoger, no se le va a dar gasolina, no se le va a dar acceso a boletos de avión, de camión, no se le va a subir al Uber, nada. Esta persona Nada. cancelada, no puede salir por las fronteras, nadie. Esta persona va a ser ignorada por completo. ¿Qué poder le queda? La deshaces. Y hay personas que ya les... O sea, no es ni siquiera como la gente dice, es utópico. Ya hay personas en el mundo que les ha pasado que toda la gente los abandonó. Les llegó algún tipo de hate doodle, así haya sido un chisme, y toda la gente se decidió, pues esa persona fuera, ¿no? Y se la llevó la chingada a su vida. En un putazo, cabrón. Sí. Sí podemos. Sí podemos. Claro. Nos ponemos de acuerdo rápido con cosas como lo de Herdes, pues sí podemos. Que precisamente es menos... A veces tenemos que hacer menos de lo que la gente piensa. Hay que armarnos en armas, o sea, hay que levantarnos en armas. Y es como, no, literalmente es no hacer algunas cosas, como en el caso de los números, lo de registrar la línea. Es como, literalmente no tenemos que hacer nada. Nada. Nada, y eso es más que hacerlo, o sea, que registrar. Es que, mira, la gente por sí misma normalmente es débil. Normalmente, la gran mayoría de los seres humanos normalmente son débiles. ¿Por qué? Porque para no serlo tendrías que trabajar diario en ti mismo, ¿no? Diario. Dentro de esa mentalidad, dentro de esa debilidad, perdón, está la mentalidad, no las mentalidades que tienen detrás de lo que está sucediendo. Entonces, una cualidad específica más del mexicano que de muchas nacionalidades es la falta de responsabilidad. Tú quieres que los problemas que tú vives en tu vida sean culpa de alguien más. No, pues es que en los gobiernos pasados, ¿no? Yo por eso no podía salir de la pobreza. Pero tú estás pobre, sí, pero ya me regala dinero el gobierno. Pero sigues siendo pobre. Entonces, sus problemas de salud, sus problemas de relación, siempre todo fue culpa de la otra persona, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen que sentirse bien pensando que la solución es demasiado complicada para poder mantener esa excusa. Cuando tú le ofreces una solución a una persona
que parece demasiado simple, la rechaza porque eso haría que descuadrara su propio mundo interno. Porque es que sí, las soluciones de hecho deberían de ser simples, porque la mayoría de los problemas complicados tienen un origen muy sencillo. O sea, se complica así como el cabello, ¿no? Si se hizo un nudo y lo sigues dejando, el nudo se va a hacer más grande, más grande, ¿verdad? Pero el primer nudito estaba bien básico y si lo hubieras quitado en ese momento se arreglaba. Pero la gente quiere una solución complicada para un problema complicado cuando la solución es sencilla. Reconocer el poder que tenemos como consumidores, tanto como ciudadanos. Claro, no hay mucha diferencia, ¿no? Ser consumidor, ser ciudadano. Pues estás consumiendo. Nada más, porfa, que se esté grabando en el cel, porfa. Por favor. Sí. ¿Sí? También está tanto de ese, porfa. Ay, es muy raro porque pues lo vives durante muchas etapas de tu vida, en la que tú ves que, pues, güey, llega una nueva tecnología y pues hazle como quieras, ¿no? O sea, yo tengo amigos que ya sé que ya se están quedando sin trabajo, ¿no? Ya que me están contando lo difícil de agarrar chamba aquí y allá, porque pues ya hay varias chambas que pues la gente saca sola con la inteligencia artificial, ¿no? Yo tengo un montón de cosas que hago con la inteligencia artificial que sustituye el pagarle a muchas otras personas, ¿no? Entonces, la gente ya está viviendo la constancia del cambio de cuando algo no sirve, no hay de otra. Cuando algo ya expiró, no hay de otra. Cuando algo ya evolucionó, ya no hay de otra. El mexicano se resiste al punto de que estamos pasando una vergüenza internacional probablemente gracias a los Ubers. Como en los lugares que la gente no puede recogerte en el aeropuerto de Cancún, en el aeropuerto de Monterrey, en el aeropuerto de Guadalajara, no sales y no te puede recoger un Uber. Cuando tú vas a otros países y dentro del aeropuerto está hay señalamientos, esta área es el área donde te recogen los Ubers, y aquí al revés, ¿no? Hasta te golpean, te amedrentan, te amenazan. Entonces el mexicano se resiste al cambio, pero el cambio que proponemos en Omnicracia es un cambio que está comprobado que funciona en otros países, tener ese tipo de comportamientos sociales, tener ese tipo de disciplinas, tener ese tipo de valores. Porque si la mentalidad es más importante que la actividad, pues el problema es que no hemos cambiado cómo pensamos, y la evidencia está en que no por ser de los países que más trabajan en el mundo, somos los que tenemos mayores riquezas económicas. Porque trabajar mucho pensamos que equivale a ganar mucho y no es así. Es trabajar mucho en uno mismo. Y aquí, por ejemplo, la capacitación no es negocio, porque la gente es mala para autocapacitarse. Es mala para responsabilizarse de su crecimiento personal y profesional. Si la empresa no lo capacita, ellos no van. Y las empresas solo capacitan por cumplir con un requisito, ¿no?, de las certificaciones. Entonces ni siquiera son las mejores capacitaciones. Con otros lugares las capacitaciones son carísimas porque la gente entiende el enorme valor que hay de mejorarse a sí mismo. Entonces, la democracia suena bien en papel, pero si no la evolucionamos, estamos hablando de un sistema que se inventó antes de toda la tecnología que tenemos hoy en día de comunicación, y es ilógico pensar que no podemos hacer algo mejor que lo que se hizo hace cerca de 200 años, ¿no? Más en algunos casos, pero en esta parte del mundo. Precisamente con el tema de que la democracia, siempre, yo recuerdo cada vez que he dicho, la democracia no funciona. Es como, pero es que no mames, pero bueno, antes era más, no mames, ¿no? ¿Cómo vas a creer la democracia? Es lo que nos hace ciudadanos, lo que nos la chingada. Ahorita ya un poco la gente lo entiende, pero siguen con el, bueno, pero es que es lo mejor que tenemos. Y es como, sí, pero entonces hagamos algo más, ¿no? Pero es claro. No, pero es que un cambio llevaría muchos años, y luego lo de Morena. En 8 años no cambias un país. Y es como, entonces, ¿cuántos necesitas? ¿Cuántos necesitas? Sí, pues esas personas son las personas que nunca cambian su vida, ¿no? Porque piensan que toma mucho más de 8 años, no arreglar eso. 8 años de trabajar en ti mismo, tu vida sería totalmente diferente. Tu economía, tus capacidades económicas, tu intelecto, tu capacidad social, dónde vivirías, cómo te decías. 8 años es un montón de tiempo para mejorar a una persona
aún si esté en el peor momento de su vida, en su salud, en su disciplina, en todo eso. 8 años es un montón de tiempo. Pero lo que pasa es esto, es algo que se conoce como la ciencia de la propaganda, ¿no? Que incluye cosas como cuando una mentira es repetida las suficientes veces, termina sonando como verdad. Entonces, tú desde que eres niño te meten un montón de ideas en la cabeza de que la democracia es el mejor sistema que ha existido. Te lo meten desde muy niño. Y aparte de todo, te demonizan a los demás sistemas de administración social, como el comunismo, como el socialismo, ¿no? Te las criminalizan bien duro. Si son buenos o son malos, no sé, no es el caso. Pero te los ponen de enemigo y te ponen la democracia como lo top, ¿no? Eso es así lo único que tienes que morir por la democracia, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente se queda con esa idea de terror de que cualquier otra cosa va a ser mala, ¿no? Voy a terminar pobre y todo eso, cuando la democracia, pues es de los que también tienen los países más pobres, ¿no? Entonces, la democracia no ha comprobado que funcione, porque si funcionara, y esto es lo que realmente debería de ser, el que la democracia funcionara, la única verdadera evidencia sería que se dejara de necesitar. ¿Por qué? Porque la democracia genera que eventualmente, como es ahorita, la gente pues llegue a este momento de comunicación interhumana, instantánea y masiva. Pues si la democracia funcionara, ya hubiéramos entendido a elegir siempre lo que beneficia a la mayoría, porque demos significa pueblo, kratos significa poder. Pueblo se está hablando de la mayoría, no de un pueblito. Entonces el poder de la mayoría, si nosotros entendiéramos que la mayoría decide, y si deciden el beneficio de la mayoría, pues desde el principio hasta ahorita seríamos unas sociedades exageradamente adelantadas, porque permitiríamos el tipo de salud pública que beneficia a la mayoría, el tipo de educación pública que beneficia a la mayoría, el tipo de tecnología que podemos tener acceso a. No tenemos ni siquiera el nivel de comodidad de transporte, de tecnología que podríamos tener, porque no vivimos realmente en un sistema que esté enfocado al beneficio de la mayoría. Beneficia a unos cuantos, los mantiene ricos por generaciones, los mantiene en poder por generaciones, solo beneficia a unos cuantos, no beneficia a la mayoría. Un sistema que beneficia a la mayoría, aun cuando la mayoría se equivoca en sus decisiones, inevitablemente va a aprender esas decisiones e inevitablemente, que es lo importante, inevitablemente va a poder convertirse en una sociedad que funcione 24/7, 365 días al año en el beneficio de la mayoría en cualquiera de los departamentos que depende la sociedad de. Entonces, claro, es inevitable si se hace siempre en el beneficio de la mayoría, pero no es así. Claro, aunque igual, bueno, lo mismo que pasa con la democracia, pues la gente se equivoca, como dices. Y pues yo, por ejemplo, en el tema de Morena, yo creo que Morena sí fue elegido por la mayoría de la gente en su momento. O sea, yo creo que sí, muchísima gente votó por Morena porque genuinamente pensaban que las cosas iban a ser un poco mejor, porque tantos años con el PRI, algo mejor, ¿no? No sirve de nada el voto de la mayoría si no está sujeto precisamente a evidencia y a estándares, ¿no? Que es justo de lo que toca mucho los pilares de Omnicracia. Bueno, algo que pasó con Morena es que sí, aparentemente mucha gente votó por ellos. Dudo que haya sido al nivel que se puso, pero pues es que no deja de ser prácticamente un sorteo, ¿eh? Realmente la gente no elige, por eso dice la frase que si votar sirviera sería ilegal, ¿no? Si sirviera de algo. Siempre hay chanchullo en las elecciones, pero sí es importante que por lo menos aparente, ¿no? En este caso aparentemente, pues sí, se supone con todo el fervor de la gente. Pero lamentablemente se hizo no a través de presentar un verdadero plan, no a través de tener buenas estrategias, se ganó a través de chismes, güey, ¿no? De hablar lo peor posible del otro, nomás eso fue. Yo no puedo concebir cómo en algún momento cualquier ser humano estuvo convencido de que una respuesta de un debate de nivel presidencial pueda llegar a la grosería, ¿no? Que sea me canso ganso, Ricky Canallín, fuchicaca, ¿no? Y celebrar ese tipo de comentarios. De atrás se la están curando. Ese tipo de comentarios que te dice, güey, estás con una persona que no, ¿cómo quieres que él te represente de manera internacional, no? Pero eso es porque tenemos un sistema
que está basado en popularidad, no en funcionalidad. La gente no deberíamos ni que nos debería valer así como se ven, güey. No deberíamos ni de escucharlos, deberíamos de observarlos, saber cuál es su currículum, cuál es su experiencia profesional comprobada, cuáles son los valores que tienen. Se le tiene que hacer un estudio psicológico, se le tiene que hacer un estudio profesional, se le tiene que hacer un estudio social, entregarlo los resultados al público y que el público de ahí decida si quiere o no que esa persona lo represente, por así decirlo. Pero si lo único que hizo es, gracias a que una empresa publicitaria hizo un muy buen trabajo haciendo la labor de la campaña y le dieron los discursos correctos, le dieron la imagen correcta, le dieron la vestimenta correcta, le dieron la estrategia publicitaria correcta, que ganó, porque eso es lo que gana las carreras presidenciales y de todas las gobernaturas. Lo que realmente hace que gane es la campaña publicitaria. Tenemos que eliminar ese sistema que aparte, o sea, nos cuesta a nosotros, nos sale carísimo, y empezar un sistema en el que la gente tengamos el conocimiento de sus capacidades físicas, mentales, profesionales, y que además comprobadas, y que además esas personas siempre estén supervisadas, y que además esas personas, en cuanto comiencen a incumplir, reciban cierto nivel de castigo hasta que se haga la removión o incluso el encarcelamiento. Eso sí, y solo así, de esa manera, podemos lograr que los departamentos de los que dependen todos los servicios públicos que todos necesitamos diario sean liderados por verdaderos expertos en la materia para poder obtener la mayor cantidad de beneficios en la menor cantidad de tiempo, con la menor cantidad de desperdicios y la mayor cantidad de durabilidad, la mayor durabilidad posible. Sustentabilidad, ¿no? Que sea algo que pueda permanecer y que aparte se pueda evolucionar si es necesario. Todo este tipo de cosas solo lo puede traer gente que tiene experiencia en su área, es experta en su área y además está siendo correctamente motivada. Claro, sí, si no hay incentivos, pues ¿para qué, no? Y bueno, ahora quería llevarlo un poco más de lado. Vamos a continuar con todo esto de Omnicracia, pero quería acercarnos un poco más, por eso la entrevista, con lo que empezamos un poquito, que es tema Isaí, okay. Algo más personal también. Okay. O sea, ¿en qué momento o en qué punto uno entendiendo todo esto, ¿no? Más o menos un poquito de cómo está el sistema, por un poquito fuera de la pecera y tal, esta gente entiende ese juego y lo usan y dicen, bueno, es una mierda, la gente por más que intentes hacerlo las cosas bien, te mandan mierda, así tú lo ves en los comentarios, te mandan a la verga, que nada, que vales verga, y es como, pues que se vayan a la chingada, viven en el sistema que se merecen tal vez, pero en algún punto tú y bueno, la gente que está en Omnicracia dice, bueno, conozco eso y aún así yo decidiría hacerlo, las cosas bien, porque nos conviene a todos. Háblanos de eso personalmente, en tu caso más, o sea, de una perspectiva más personal, ¿dónde eliges no hacer lo dañino aún cuando puedes y aún cuando entiendes el sistema, como lo han hecho la mayoría? ¿O por qué? ¿Cuál es tu filosofía? Mi filosofía al respecto es, puede costar trabajo hacerlo, pero cuesta más trabajo no hacerlo. O desde otro ángulo también es, no permitas que ahorrarte un dolor pequeño te cause un dolor más grande, ¿no? Entonces, la mayoría de nosotros vivimos nada más en la primera jugada. Por eso es una lección tan bonita aprender al ajedrez, ¿no? Porque no es acerca de estar comiendo piezas a lo menso, es acerca de estar peleando 2, 3, 4, 5 jugadas adelante, considerando todas las respuestas que el contrincante podría tener. Entonces, aplicado a la vida es cuáles son los efectos colaterales, porque todo lo que sucede de manera personal, de manera de pareja, de manera familiar, de manera social, todo lo que sucede es un efecto colateral de algo. Esa es la ley de causa y efecto, es la que más rige el universo, ¿no? Es la ley más poderosa que existe. Entonces, si yo comienzo a entender la ley de causa y efecto, ya sé que a lo mejor por darme ese gusto ahorita, al rato voy a tener un malestar, por cumplir con ese antojo, después voy a tener una enfermedad, por darme ese lujo, después voy a sufrir cierta pobreza, ¿no? Por andar incumpliendo mis compromisos sociales, ¿qué voy a sufrir? Voy a sufrir el rechazo social, ¿no? O sea, por cumplir con mi pareja la voy a terminar perdiendo,
por ser mala onda con mis amigos, me van a terminar mandando a la fregada, por ser llevado en el trabajo, me van a comenzar a aislar. Entonces, cuando tú comienzas a ver la diferencia entre lo que recibes de inmediato a lo que construyes, entonces empiezas a poner esos candados en todos lados, candados que te permiten siempre actuar de la manera que te va a dar más resultados, más beneficios por más tiempo que solo lo inmediato. Claro. Difícil cuando, o sea, tratar de aplicar eso a toda la gente. Pero es más difícil no hacerlo. Claro. Esa es la parte. Pero instantáneamente no se siente así y es lo que, y todo está hecho para que sintamos que no vas a poder, o sea, que es como lo inmediato. Tenemos TikTok, tenemos chingo de todos los alimentos de basura, ¿no? Que te sientes bien en el momento, aunque sabes que te va a hacer mal, pero chingue su madre, ¿no? Mira, el truco de mayor éxito que puede tener cualquier empresario o cualquier persona en su vida personal es saber convertir el veneno en medicina. Porque lo que puede parecer un arma puede también ser una herramienta. Entonces, aquí hay algo maravilloso que no nos hemos dado cuenta, que es el concepto de viralización. Podemos nosotros, sin lugar a dudas, meter a la gente en una idea que no entiende. Es una parte importantísima. La puedes meter en una idea que no entiende nomás porque se vuelve popular. Y la gente tiene miedo a no pertenecer. En inglés se llama FOMO, Fear of Missing Out. Entonces, tiene miedo de no pertenecer, de no ser parte de una tendencia, de una ola. No necesita entenderlo. La metes en esa moda, la metes en esa emoción. Pero cuando la aprovechas, porque los cambios son emocionales, el convencimiento en una venta es emocional. Primero conectas con lo emocional. Entonces, ya tienes lo emocional, la gente está motivada, la gente está persuadida, la gente está esperanzada. Y en ese momento metes una estructura que haga que permanezca el entusiasmo, que el ideal que se está creando en ese momento. Así es como logras meterle un cambio bien a las personas. La gran mayoría fracasa porque primero se la quieren explicar en vez de primero emocionarla. Entonces, lo más importante de la gente es que la gente se entere de Omnicracia y de que vamos a hacer un paro nacional de actividades para que ellos sepan que ellos dependen más de nosotros que nosotros de ellos. Pero gracias a esa emoción le vamos a dar otra fuerza, otra revolución a través de hacer la desobediencia absoluta, que es dejar de obedecer a los gobernantes para quitarles todo el poder, porque solo tienen poder porque los obedecemos. Y ya después de eso, ahora sí, aquí hay un sistema para permanecer este cambio e incrementarlo, que es un sistema ya completo de administración nacional. Entonces a la gente ya la metes en estructura, porque emocionarla muchos lo han logrado, pero luego no hay nada que hacer y les emocionaron. ¿Y ahora qué? Ya hasta si lo consiguen, ¿y ahora qué? Uy, pues no sé, otra vez elecciones. O sea, ¿sabes? Entonces mucha gente puede emocionar, pero es emocionar y cuando lleguen, capturar esa emoción y convertirla en estructura para que inevitablemente lleguen los resultados y para que los resultados se vuelvan permanentes. Sí. Ahí es como igual mucho la confusión de la gente en el tema donde creces. Bueno, quitamos a esta gente. Yo sé que ya está todo, o sea, toda la burocracia también que se vaya a ocupar, lo que sea, ya está, ¿no? Uh-huh. Todo está hecho ya. Yeah. Y esa es parte tan importante, o sea, es como piensan que Omnicracia es un movimiento como que, bueno, estamos proponiendo. No, ya está todo hecho, la solución ya está hecha. Sí. Ya, solo es aplicarla. Pero es como donde la gente dice, bueno, pero es que si los quitamos, ¿en qué punto? ¿Dónde empiezas? O sea, ¿dónde se empieza? Ahora sí, bueno, vamos a reconstruir este nuevo sistema. ¿Cómo exactamente? Bueno, primero, el orgullo de eso, de que ya tenga todo Omnicracia hecho, aterrizado. Porque para empezar, tanta gente que me llega, no tengo esta idea para cambiar a México. Mándamela. No, te la quería contar, ¿no tienes por escrito? O sea, la mayoría no lo escribe. De los que lo escribe, la mayoría no lo sube. De los que lo sube, la mayoría no se pone a pensar cómo volverlo popular. Los que se ponen a pensar cómo volverlo popular no siguen mejorando hasta lograrlo, ¿no? Que, o sea, se mantienen con una idea aunque no les pegue. Entonces, hay mucha gente que son muy buenos activistas en México, que pertenecían a otros grupos, que dejaron de estar en esos grupos activistas para sumarse a Omnicracia, porque dicen, güey, es que aquí pedimos algo y nos lo dan. O
sea, necesitamos este documento, necesitamos para publicidad y estamos constantemente apoyando a la gente porque como ya está la estructura, como ya tenemos todo hecho, todo ya está pensado, todo ya está escrito, todo ya está considerado, como ya está todo hecho, ya nomás es fácil estar armando a la gente y la mayoría no lo construye. Pero bueno, el detalle de eso es que efectivamente sí tiene que haber un y luego qué. Ese es importantísimo y es cuando sabes que estás hablando con una persona que tiene un plan, no que se apasionó, no que tiene un antojo, no que pues eso, ¿no? Se apasionó, ¿no? Quiero hacer esto, el cambio, ¿no? Y espérame, ¿no? Tiene que, cabeza fría. Claro. Entonces, quitarlos es el truco de la desobediencia absoluta. Poner a la gente ideal para que estén en los cargos directivos de liderazgo de los principales departamentos que administran los servicios o los recursos de México para alimentar los servicios públicos que todos necesitamos, porque esto lo único que es administración pública, es agarrar los recursos del país, incluyendo los humanos, y ver de qué manera combinándolos podemos generar que todos tengan la mejor calidad de servicios públicos posibles, porque es lo único por lo que ponemos la lana en conjunto. Oye, vamos poniendo lana en conjunto para que todos tengamos servicios de cableado, de electricidad, de fontanería, de transporte, de seguridad pública, de parques y jardines, de educación pública, de salud pública. O sea, todo esto, eso es la administración pública que se está haciendo ahorita. Se hace mal porque lo toman como negocio y se agarran del presupuesto lo que se les da la gana, ya nos dan las obras para mantener los servicios públicos más o menos, ¿no? Y más o menos es mucho. Sí. Pero estas personas están aquí y estas personas que están acá dejan un hueco, efectivamente. ¿De cuánto el hueco? Pues en algunos casos 3 meses, en algunos casos 6, en algunos casos quizás tomaste un año. No sé. Eso depende de la gente, ¿no? Está en las manos de la gente. ¿Por qué? Porque se va a pedir que de la gente que tú conoces, como tú y yo, que gente que conocemos aquí en Playa del Carmen, gente que conocemos en Quintana Roo, gente que conocemos a nivel nacional, que sepa yo que es un buen abogado, o que es un buen economista, o que es un buen doctor, un buen médico, que es un buen contador. O sea, el tipo de profesión que llevado al nivel experto, maestría, doctorado y años de profesión, en su propio negocio, crecer varias empresas, lo que sea, lleva a nivel experto, esta persona es la ideal para ocupar ese puesto según yo creo. Y de 100,000 habitantes que hay, a lo mejor otros nominaron a otro arquitecto para obras públicas, otro arquitecto, otro aquel arquitecto. Y el que tú nominaste, a lo mejor tiene, 12 personas que lo nominaron, pero los demás así que alcanzaban a combinar 6, 8, otros nada más lo nominó uno cada uno. Bueno, pues esos se tienen que estudiar. Estudiar su perfil psicológico, su perfil profesional y su perfil social, ¿no? Para lo que ya tenemos plataformas hechas, eso ya lo tenemos adelantado también, ¿no? Que se utilizan para empresas. Okay. Entonces, de esos que nomina, entre todos los que son los que más salieron notables entre ellos, que hay más gente que lo reconoció, se les estudia, se entregan los estudios, se suben en línea y ya la gente, mira, de las 20 personas que más salieron de aquí, reducimos esto a 5 o 6, que son estas personas que más destacaron por sus valores y todo eso. Ahora sí, aquí está su currículum, aquí está su perfil, elijan de entre ellos para obra pública, parques y jardines, seguridad, vialidad, agua potable, alcantarillado, ¿no? Eso, ¿cuánto puede tomar? De entre 3 a 6 meses nuevamente. A lo mejor hay casos que se necesitan más tiempo, ¿no? Pero la mayoría va a ser rápido. Pero en este bache hay gente que sí se queda del gobierno anterior. ¿Quién se queda? Lo que consideramos como mandos medios gerenciales para abajo. ¿Por qué? La gente que fue elegida por voto popular, que le dieron un puesto político, que eligieron o por su buena cara o que eligieron por su amiguismo, esa gente nunca supo hacerle el trabajo, güey. Jamás, güey. Esa gente jamás fue la encargada de nuestros servicios públicos porque no tienen nada de conocimiento de eso. Esa gente no sabe nada, se la pasa en desayunos, comidas, cenas pagadas por nosotros, en reuniones, no sabe nada. ¿Cómo vas a creer que Cuauhtémoc Blanco, cómo vas a creer? O sea, no. Pero ellos en su oficina, en su departamento, sí tenían a gente contratada
que sí sabe esos temas. Si tienen arquitectos, si tienen ingenieros, si tenían expertos en plomería, en electricidad, esos sí los tienen. Alguien tiene que sacar la chamba. Alguien tiene que sacar la chamba, porque si no, pues oye, güey, no solo te robaste todo, ni siquiera hay nada que ya, bueno, con Morena sí estamos, ¿no? Antes se robaban, pero dejaban para que funcionara, ¿no? A medias, ¿no? Ahora, pues, o sea, cuando estábamos mal, estábamos peor. Entonces, esa gente que sí sabe sacar la chamba, esa se queda en ese inter, manteniendo el departamento, que yo creo que sin que se estén robando los fondos, pues el departamento por sí solo va a mejorar muchísimo, ¿no? Va a evolucionar. Claro. Y ya después de la transición, llega el que ponemos de director de ese departamento y ya él elige a su equipo y sabe si sigue con ellos o no. Tienen que ser los primeros que tienen la oportunidad de hacerlo, pero son personas que tienen que demostrar que en esa etapa que los dejamos, que van a tener supervisión y van a tener que rendir cuentas, va a haber estándares, va a haber métricas. En esa etapa que los dejamos, supieron hacer su chamba, tienen que estar supervisados y que haya castigo por incumplimiento. Esa es la manera en la que cubrimos el bache de la transición y nos aseguramos de que no se caiga, que incluso quizás funcione mejor y que ya llegada la persona pueda hacer aún la transición todavía más rápido que cualquier persona que comienza con una nueva empresa. Ok, durante ese primer bache que mencionas, o sea, ese uno ya, no va a haber más. Bueno, sí, durante esa etapa, las decisiones principales sobre, ok, vamos a poner esto, vamos a penar a esto, o sea, son hechas por el propio sistema, tengo entendido en ese caso. O sea, no es como que haya un líder que diga, bueno, este no cumplió, vamos a castigarlo, sino que se supone que el sistema se blinda para que solito lo haga, ¿no? O durante esa etapa, ¿quién decide eso? No, sí es el sistema el que blinda eso, pero aquí entender que el sistema pues se llama omnicracia, omni significa todo, kratos significa poder, entonces depende de todos para que sea blindado. También se oye muy exagerado, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Con la mayoría ya podría blindarse, ¿no? Pero, pues bueno, es importante que la gente se involucre lo más posible, ¿no? Pero ¿de qué manera el sistema lo saca? Bueno, lo que pasa es que tú a esa persona la estás midiendo así de, oye, pues no hubo el avance de obra que se tuvo que haber habido, no hubo los resultados, no vi las mejoras, el presupuesto dónde está, o sea, yo no me sentí que mejorara, aunque sea en un 10% del parque, no lo sientes igual o peor, o sea, al estar ellos haciendo las calificaciones, porque van a tener que calificar en línea a cada uno de los administradores de los recursos o servidores públicos, no más gobernantes. El gobierno tener un gobierno es decir, soy irresponsable, ¿no? Entonces cada uno de esos administradores de los recursos están vigilados, están calificados, y sí, si esa persona es calificada con menos de el 50%, pues ya se pone una bandera roja, ¿no? Esta persona reprobó. Pero encima de todo, también el porcentaje de aprobación le descuenta en porcentaje equitativo su cheque. O sea, si tiene 30% de calificación, pues va a recibir 30% del sueldo que supone que iba a recibir ese mes. Si cumple el 100%, se le da el 100% del sueldo, porque es importante darles buenos sueldos, porque supone que son los mejores de los mejores. Claro. Y es importante que haya la juventud que esté estudiando alguna profesión, sienta la aspiración honrosa de yo un día quiero acceder a ese puesto, pero además porque es el de mayor prestigio, es el que más se gana, ¿no? Entonces, incentivo. Exacto, un incentivo para que la hagan al 100%. Si constantemente presenta calificación negativa, pues dependiendo, ¿no? Va a haber personas que, espérame, ¿no? A esta persona le tienes que dar un año para demostrar que está haciendo su chamba, y a esta persona le tienes que dar 3 meses, ¿no? Pero si la cantidad de alertas es suficiente, esa persona se le despide. Pero si no, pues a lo mejor no me está llegando el 60, 70%, pues de todas maneras está recibiendo muchísimo menos de lo que aspiraba a recibir, a percibir. Pero aparte hay una otra parte muy interesante. Si durante ese periodo algún otro profesionista, a lo mejor el segundo o tercer lugar que no ganó como fue él, o personas que están en rangos universitarios también, profesores universitarios, comprueban a través de documentos, a través de sus propios cálculos, estimaciones, lo que sea, comprueban que esa persona está haciendo mal su puesto, eso es una manera de quitarle el puesto. Va a haber esa oportunidad de poderle quitar el puesto a alguien que tú compruebas que no lo está haciendo bien, pero lo tienes que comprobar y de manera consistente, no nada más una sola vez.
errare humanum est, ¿no? Se pueden equivocar una vez, pero se están equivocando con constancia y una persona lo está señalando, lo está demostrando, es una competencia y también lo quita. Entonces, el sistema saca a la persona a través de su mal desempeño, pero la persona, el sistema solo se establece en que la mayoría siga participando. Claro. En ese punto, ¿hay alguna especie de... O sea, porque quitamos las cabecitas, las que se van robando, ¿no? Ok, queda libre de esos huequitos que quedan. Ajá. Es como en el primer momento, ¿quiénes lo ocupan? No, nadie. Nadie queda libre y ahí es donde, nos podemos elegir quiénes van a ocupar, se supone, esos puestos. O sea, ya no serían los mismos. Es que mira, va a llegar como hasta director de obras públicas. Hasta ahí va a llegar. No va a llegar a gobernador, no va a llegar a presidente municipal, no va a llegar a regidor, no va a llegar a diputado, no va a llegar a senador. Va a llegar a director de agua potable y alcantarillado. Va a llegar a director de jardines, parques y jardines. Va a llegar a director de educación pública. Pero no va a llevar a esos cargos que son estrictamente de poder. Claro. ¿Sabes? ¿Para qué necesitamos senadores y diputados si nosotros nos podemos poner de acuerdo en qué es lo que queremos que se vuelva ley para que beneficie a la mayoría? Porque la ley, vista desde el punto desde la perspectiva más simplificada, que es el verdadero origen que la gente no lo piensa, la ley es el reflejo del deseo de la mayoría. Si la mayoría estamos decididos a que la mayoría, que sí podemos portar armas, pues en ese país se portan armas. Si la mayoría decidimos que en este país el aborto sea ilegal, pues ahí el aborto va a ser ilegal, güey. O sea, no hay de otra, es el deseo de la mayoría, no se convierte en ley. Por eso dice el principio casi de cada libro básico de derecho, ¿no? Vox populi, vox Dei, la voz de Dios es la voz del pueblo. Entonces, ya podemos nosotros decidir qué es lo que queramos que se considere ley. No necesitamos a los diputados ni a los senadores. Obviamente va a haber gente que va a decir, no, pero es que ya los diputados y los senadores ya no hacen nada. No hacen o sea, yo entiendo que si lo ves desde el puesto de, ay, pues sí lo necesito, no el puesto, ay, es que el senador protege esto y el diputado sí. O sea, en papel se oye bonito, pero te das cuenta que no hemos tenido ningún diputado, ningún senador en sexenios, porque todos nomás se van a pelear, nomás se van a dormir, nomás están chismeando los cabrones. Nomás votan por la ley que más les conviene, ni siquiera la leen. Las leyes se las entregan así a última hora en fin de semana, ¿no? Entonces, ni saben qué dicen, ya lo han demostrado, les preguntan. O sea, no los necesitamos porque hemos vivido sin ellos por años y no han dejado de aprobar nomás lo que les conviene, al punto de que cada rato se aprueban aumento de ingresos cuando aparte tienen un ingreso de una dieta para que ellos puedan gastar en lo que quieran sin que salga de su sueldo. Entonces, no funcionan. Nunca han funcionado, no los necesitamos y la verdad es que si nos ponemos de acuerdo en algo que es una ley que al final sale mal, aún así es mejor para nosotros aprender y hacerlo mejor la siguiente vez que si sigue siendo la responsabilidad de alguien más, así salga bien. Porque la irresponsabilidad, ese es el principal factor del fracaso en el que vivimos socialmente. Sí. Está muy cabrón porque el decidir actuar es difícil. O sea, en realidad tal vez no tanto, pero es lo que más nos cuesta y, o sea, yo también supongo que peco de ello y también por eso lo digo. Porque es como, estoy ahorita tratando de meter mi granito de arena, no sé, en esto, tratando de, con lo que puedo, pero yo sé que no hago lo suficiente como todo lo que podría hacer, no lo hago del todo. Y es como una culpa que está ahí, pero es cómoda a la vez. No es cómoda porque es como tener una notificación en la cabeza. Siempre va a estar pensando en ella, sí. ¿No? Yo descubrí así a temprana edad que quitar las cosas lo más rápido posible. De hecho, uno de los detonantes pues el primer negocio realmente que arranqué, he hecho varios negocillos, pero sí ya haber arrancado un negocio totalmente diferente al que siempre había tenido. La gente me decía, güey, tú eres el que contesta rápido, güey. Tú eres el otro que contesta rápido, ¿va? O sea, la gente sabía en ese negocio que si me escribían o me marcaban, yo les contestaba rápido.
era un lugar, era un negocio en el que yo llegué al último, en el que la gente era local, yo era un extranjero en esa tierra, y en 2 años ya me había vuelto pues, el más notorio, el mejor en ese aspecto, ¿no? Crecí mucho profesionalmente. Y la gran diferencia estaba en que la que era mi competencia a veces no les contestaban todo el día, ¿no? Entonces, el poder sacar las tareas lo más rápido posible siempre ha sido una constante de mi vida. Yo hace poco escuché una historia de un cabrón que contaba que él a su tía le paga $60,000 al año y su única chamba es contestarle lo más pronto posible a cualquier persona que le haga una pregunta de bienes raíces, porque se dedicaba a bienes raíces. ¿Por qué? Porque entre más rápido atrapas al cliente, cuando está emocionado, más probable es que compre, porque la venta es emocional. Claro. Entonces, el tener rapidez en ponerle acción a las cosas es lo que te hace la vida más cómoda, es lo que te hace la vida más fácil, porque no te estás chingando, ya no tienes que estar acordando. La mente no está hecha la mente está hecha para generar ideas, no para almacenarlas. Entonces, si tú tienes que tener ese recordatorio todo el tiempo de lo que no estás haciendo, y además nada te empodera más que el que tú estés haciendo lo que sabes que deberías estar haciendo, porque sabes que eso te está convirtiendo en la persona que te quieres convertir, y la persona que te quieres convertir tiene un límite de tiempo. Si en esta etapa no te convertiste en este tipo de persona, aunque le eches ganas a la siguiente etapa, ya no viviste unas experiencias que debiste haber vivido durante esa etapa, adquiriendo esa capacidad que te ayudan a seguir ahí. Todo es parte de todo. Igual como el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el doctorado, todo esto más esto. Y luego todo esto más esto, ¿no? Y todo esto más esto es lo que te va aumentando. Entonces, todo lo que debiste haber vivido en la adolescencia, en tus 20 tempranos, en los 20 tardíos, en los 30 tempranos, en los 30 tardíos, y así, todo lo que debiste haber vivido ahí, solo puedes vivirlo si estás haciendo lo que se supone que deberías de estar haciendo. Y eso lo sabemos todos. Podemos hacernos güeyes, pero tú sabes qué deberías estar haciendo para cuidar tu salud. Tú sabes qué deberías estar haciendo para tener mejores relaciones humanas. Tú sabes qué deberías estar haciendo para que te vaya mejor en el trabajo. Y decidir no hacerlo es una decisión. Es una decisión. Sí, claro. Y además, dijeras tú, bueno, güey, pero pues es que si hiciera todo lo que tengo que hacer, dormiría muy poco, pero descansarías más. Porque dormir y descansar no es lo mismo. Y si te vas a acostar tú con la cabeza llena de arrepentimiento y de otra vez promesas vacías para el siguiente día, que tú ya estás acostumbrado, ya te dijiste a ti mismo que normalmente no cumples, terminas el día derrotado, lo empiezas derrotado, todo lo traes así revuelto en la cabeza, que cuando terminas tú el día orgulloso, te vas a dormir, mira, como bebé, tranquilo, sí. Y descansas más en menos tiempo, y aunque estés acostado 8 horas, nomás pensando en lo mal que estás haciendo tu día. Claro. Sí, no, y claro, o sea... Claro, sí. Claro que te digo, ¿no? Pero, claro. O sea, en tu caso yo lo decía porque en tu caso es así, tú tienes la mentalidad y tal, pero hay gente a la que le es cómodo no hacerlo. Aunque no sea... No, es que nunca es cómodo. Nunca es cómodo. La gente se acostumbra a la incomodidad. Se acostumbran porque es más fácil. Porque también el cuerpo está hecho para gastar la menor cantidad de energía posible. Entonces es como, bueno, tengo la deuda en el banco, pero borro la aplicación, ¿no? Es lo mismo, es como, sé que está ahí. A ver, ¿qué dijiste? ¿Que el cuerpo está hecho para gastar la menor cantidad de energía posible? Ajá. ¿Dónde te salió eso? Sí, o sea, el cuerpo trata de gastar la menor cantidad posible. O sea, conseguir lo que necesita para vivir más, pero no gastar todo. No, porque si tuviera que gastar la menor cantidad de energía posible, lo más normal sería ser gordo. O sea, optimización, me refiero. O sea, como la forma en la que las sinapsis funcionan. Bueno, optimización, cerebro. Pues sí, podría ser. Aunque está muy... significa, esto es lo más eficiente y no gastar energía de más. A eso me refiero. Ok, bueno, sí, tiene sentido. Entonces, pues sí, la gente se acostumbra, bueno, voy a chambear, consigo para medio comer y pues me va bien. La familia tiene comida y así. Pues aunque no sea lo más realmente cómodo, porque podrían estar más cómodos si, bueno, se ponen a pensar, si ponen a trabajar en ellos mismos, como tú dices, pero eso requiere mucha energía, requiere mucha... Mira, la experiencia que agradezco, de la que te platiqué, que me dio el haber creado otro tipo de contenido antes, en lo que tuve que guiar a cientos de miles de hombres
que me preguntaron sobre cómo cambiar su vida. Muchos de ellos me llegaron a decir que o ya habían estado con otros maestros, con otros mentores durante años, o que ya habían ido a terapia, que ya habían estado con la psicóloga. Muchos de ellos me dijeron eso, y que aquí con este proyecto que yo tenía, así, pero en nada cambiaba, ¿no? Porque muchas veces es nada más que te voltean a ver desde otra perspectiva, ¿no? Te jalan y, hey, velo desde este lado, ¿no? Velo desde este reflejo. Y no necesitas tanto para cambiar. Y lo bonito de esto es que cuando cambias a través de tu propio esfuerzo, lo aprecias y lo tratas de mantener, y luego lo comienzas a aplicar a lo demás y comienzas a cambiar en todas las demás cosas. Entonces, por eso en Omnicracia es importante acercarle a la gente los valores, las mentalidades correctas, para que en esa mentalidad base su actividad y ahora sí lo haga bien, y ahora sí no abandone el ejercicio, y ahora sí continúe con su crecimiento intelectual, y aún así le dé mantenimiento a su disciplina espiritual, que aún así sepa siempre, no importa si lo encuentran o no, cumplir con las normas sociales. O sea, tú vas a lugares como Alemania y la calle puede estar totalmente vacía, no ves ni un carro de ningún maldito lado, y si la persona en ese momento le tocó el alto peatonal para cruzar la calle, se queda, güey. Se queda. ¿Por qué? Porque la integridad es hacer lo que tiene, o sea, que lo que haces lo hagas aún si nadie se enterara. Aún si nadie se enterara, ¿no? Es una parte muy interesante de eso, porque, o sea, sí, o sea, imagínate, si tú te dices, no, pues me robo esos 10,000 nomás porque nadie se entere, porque si se enteraran, pura madre que me lo robaba. Pero tú dices, no, aunque me cacharan, aunque no me cacharan jamás, si nadie se enterara, me robo esos 10,000, y no lo haces porque tú sabes que el verdadero problema lo tienes contigo. No caes en el problema de la gente religiosa que nomás obra bien por miedo al castigo divino, o la gente que obra bien por miedo al castigo social. Tiene que ser obrar bien porque yo sé que es lo correcto, y cuando sé que es lo correcto, ese valor me permite actuar bien en cualquiera de las áreas de mi vida. Entonces, implementando eso, que es el plan tanto educativo de Omnicracia como publicitario, porque los sistemas tienen su propio medio de comunicación para comunicar los valores que se necesitan. Entonces, a nivel total de la sociedad y a nivel escolar, hacerle una infusión bastante fuerte que se vuelva la base total de todo ese conocimiento con los valores y las mentalidades correctas. Sí, pues es también un tema pues, cultural, ¿no? Todo ese tema de los mexicanos. O sea, los gobernantes que tenemos pues, son un reflejo de la cultura del mexicano. Claro. Entonces hay que cambiar justo eso, cambiar el, oye, no mames, ¿no? Y te preguntaba de esto, te daba como este punto de vista porque quiero... ¿Qué pasa en el plan con los improductivos? Los que por decisión dicen, no importa, yo no voy a hacer nada, yo quiero recibir. O sea, simplemente se descartan y van a quedar pobres. Yo creo que no existe tal cosa. Te lo voy a ejemplificar con un experimento que justamente acabo de ver, que cae muy bien. Y estoy hablando antes de que llegaras. Les pusieron a unas ratas enjauladas, una jaula pequeña para cada rata, 2 botellas de agua. Una tenía solamente agua y otra tenía agua mezclada con morfina. Y entonces las ratas que hicieron, las ratas estuvieron consumiendo de la morfina hasta que se murieron, ¿no? O sea, según esto, superactivas. El problema era la droga. Pero luego investigador, científico, se empezó a dar cuenta que aun cuando la gente, por ejemplo, soldados, iban a los campos de guerra consumiendo cantidades de heroína, ya cuando regresaban, el 95% no seguía consumiendo heroína. Entonces, entonces no era la droga, ¿no? Y otros ejemplos que ponen ahí, pero los voy a sintetizar. Entonces, hicieron el mismo experimento de poner a las ratas con agua, la opción del agua y la opción del agua con morfina, pero ahora en un espacio 400 veces más grande, sin estar aislado ahora con otras ratas, ¿no? Con las que socializaban, jugaban, había suficiente comida. Y entonces sí hubo un par de veces, sí hubo una que otra rata que sí probó el agua con morfina, pero todas se quedaban con el agua limpia.
Y le aumentaron al experimento. Ahora lo que hicieron es darle durante 6 meses pura agua con morfina a las ratas. Y luego le dejaron el agua con morfina junto con el agua limpia, a ver si sigue eligiendo el agua con morfina por adicción, y la rata vuelve al poco tiempo a elegir el agua limpia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí con esta gente improductiva? Que dice, es que a lo que yo me alcanza para producir, no me está dando una vida digna. Y entonces llega esa desesperación, esa apatía, llega esa depresión. Porque si tú le preguntas a cualquier persona, y ya lo he hecho, ya me has visto hacer encuestas, ¿no? Le preguntas a una persona, oye, ¿tú qué preferirías? ¿Tener ingresos promedio, pero que todos los servicios públicos sean superiores, o que tengas ingresos superiores y que los servicios públicos sean mediocres como ahorita? Ahora, dicho de otra manera, ¿tú qué preferirías? ¿Trabajar como guardia de seguridad en el metro, pero que tú sabes que la salud pública, no importa qué tengas, qué te pase a ti o a tu familia, te enfermas, güey, vas a tener la atención necesaria para curarte de lo que sea en el hospital? Y no te va a costar. La educación tuya, la de tus hijos, es así competitiva, por lo menos a nivel internacional. Es así, de un nivel que no te quedas abajo con ningún país, y sigue siendo gratuito. El transporte público de primera va a pasar a la hora, va a ser cómodo, va a tener aire acondicionado o calefacción donde lo necesite, va a ser efectivo y además gratuito, como si se hace en ciertos países, o si quieres que sea lo más barato posible. No exactamente no es barato, pero de preferencia es un servicio público, debería de ser gratuito, es público, ¿no? Que no te van a robar en ningún lado, puedes dejar tus cosas tranquilas donde sea y no vas a tener que volver a comprarlas, comprar más protección, tener que comprar menos de lo que quieres, tener que estarlo escondiendo, tener que estar preocupado por dónde estacionas el carro, lo que traes puesto. Si todos los servicios públicos funcionan de manera chingona y te dicen, güey, lo único que necesito es, pues, güey, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Barrer? Sí, güey, o sea, pues, a mí me dices, ¿qué quieres hacer? Pues, yo pinto casas, ¿no? Ponme a pintar casas. Yo que tengo licenciatura de mercadotecnia, yo que estudié administración pública, yo que soy experto en venta, yo que soy experto en oratoria, yo que soy experto en capacitación, yo que soy experto en creación de contenido, pero me dices, oye, ¿qué quieres hacer y vas a tener todos los servicios públicos cubiertos? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres participar en la sociedad? Pues déjame pintar, me late pintar, ¿sabes? ¿Cuánto? 4 horas en vez de estarle así jodiendo, ¿no? 4 horas, eso de reducir la jornada laboral, lo único que depende es de mejorar los servicios públicos para que la gente decida hacer trabajos que sean más beneficiosos para la sociedad que los únicos que persiguen fines capitalistas, para poder sostener un tipo de vida que solo puede ser digna a través de pagar servicios privados encima de los servicios públicos que ya estás pagando. Cerrar con broche de oro. Huevo, no, está chingón y está muy chido, o sea, está padre que... Y lo que mencionaba al inicio de que es una idea que te busca a ti, me refería porque te platicaba, ¿no? Que había tenido como llegado a esa conclusión de, bueno, es que hay que cambiar el sistema. Pero hasta ahí queda. Como dices, algunos a lo mejor lo piensan, se entusiasman, pero no lo anotan. O a lo mejor anotan una parte, pero ya no lo continúan. O a lo mejor anotan más, pero ya no lo difunden. No le ponen pasos. No le ponen pasos. O está sujeto, hay un error y ahí lo dejan ahí, por orgullo lo dejan así. Claro. Y quería hacer esta entrevista. O sea, por la admiración, tal cual, del movimiento de ti y tal. Porque, o sea, desde muy morro pensaba eso, ¿no? De hay que cambiar ese pedo. Entonces hacía mis propias ideas, incluso hice mi propia idea que tengo aquí tatuado, ¿no? Tal pedo. Okay. Pero, o sea, en cuanto escuché el plan Omnicracia fue como, pues es que es justo todo lo que estaba buscando. Y estoy seguro que así como yo hay muchísima gente que tenía cierta idea y tal y que a lo mejor no la desarrolló, pero que aquí ya está. O sea, yo pensaba, ¿quién se toma el tiempo de todo eso? O sea, de anotar todo lo que te falta, de bueno, ¿y si esto pasara? ¿Y si esto? Nadie lo había hecho, literal nadie. Y es como, veo Omnicracia y de repente es como, no mames, y este güey vive aquí donde yo vivo. Es como, ¿Tú estabas aquí durante la pandemia? No, yo llegué hace 2 años. ¿Tú estabas aquí durante la pandemia? No. Que durante la pandemia, pues una de las cosas que pasó, pues es que también cerraron los lugares deportivos y para la gente que le gusta hacer ejercicio, fue un pedo, ¿no? Entonces un día platicando con amigos
Dos de ellos estaban diciendo de, güey, pues es que yo fui al súper, traté de comprar mancuernas, traté de comprar pesas, traté de comprar barras, y no había nada, ¿no? Y luego el otro cabrón dice, yo también intenté ir y comprar y no encontré nada. Pues ¿quién habrá sido el loco que compró todo el equipo? Yo. Ese fui yo, ¿no? Pero algo curioso que me acaba de pasar ahorita que estuve poquito visitando otras ciudades de México y que fui en mi luna de miel a visitar diferentes países, donde normalmente termino yendo con amigos, que tengo amigos que ya se han ido a vivir para Estados Unidos, para Canadá, para Alemania, para España, para Alemania otra vez, para Irlanda, bueno, etcétera, ¿no? Entonces hay gente que ya visito de cajón, ¿no? Gente que ya tengo 20 años de amistad con ellos. Y tanto en mi ciudad natal como en Ciudad de México, como en otras ciudades que visité, que me encontré amigos, hubo una combinación rara de calificativos que me dieron, que me dijeron, es que tú, cabrón, yo te admiro porque tú, y eso, o sea, que un amigo te diga que, gente que no es tan amiga, que te diga que te admira, pues puede pasar, ¿no? Pero los amigos normalmente no, son los que menos te quieren subir el ego, ¿no? Sí, pero me dijeron, yo te admiro porque tú siempre haces lo que te pones en mente. Que para mí se me hace lógico, ¿no? Pues, güey, pues es que más vas a hacer en esta vida si no ponerte a intentar hacer lo que quieres, ¿no? Pues ¿qué otra cosa puede haber? No se me ocurre así. Ninguno sé, ¿cuál será otra misión que para venir aquí? Pues hacer lo que quieres, ¿no? O sea, pues tienes que intentarlo, ¿no? No hay nada que perder. Sí. Pero el haber buscado llegar al punto de escribir Omnicracia, de haberlo llegado a ese punto, no es nada más la ocurrencia, también fue la prueba. O sea, es algo que... Hay una frase muy pendeja, que la gente se pasa para seguir siendo mediocre. Lo hacemos en muchos diferentes temas. Pero hay uno que dice, si quieres hacer reír a Dios... No me lo sé. ¿Nunca lo has escuchado? Cuéntale tus planes. ¿Nunca has escuchado esa? No. No, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Es medio popularcilla. Hasta en inglés existe. Okay. Porque la gente cree que porque dices tu plan es por el que se te cebó, ¿no? Pero la mayoría de la gente no tiene plan, tiene sueños, tiene antojos, ¿no? Pero un plan le pones pinches pasos y dices, ¿dónde voy a comenzar? Bueno. Yo sí pensé en el plan, pero sí lo conté. Y cuando lo comencé a contar, pues hubo gente que, ay, ¿y si esto pasa? ¿Y qué tal que te dicen esto? Porque lo primero que hace la gente es quererte llevar la contraria. Pero sí es, sí. Así es, ¿no? O sea, tampoco voy a ir contra la natura. Yo aprovecho uso lo que hay, ¿no? Yo juego las cartas que se me repartieron. Claro. Pero toda esta gente, que te estoy hablando desde el 2010, que ya comencé a recibir feedback de veras, ¿no? Que la gente ya me escuchó lo suficiente para por lo menos llevarme la contraria, porque cuando comencé en el 2008 nadie me escuchó, ¿no? Pero cada uno ha ido aumentando. Entonces, ya cuando comenzaron a hacer esos contraataques, esos comparativos, esas objeciones de la gente que se lo fui sacando, eso me fue ayudando a perfeccionar, hasta que llegó lo que hoy es Omnicracia. Entonces, no solo está escrito bajo el pensamiento lógico, crítico, creativo que se tiene que tener para crear un nuevo sistema, porque tienes que tener la experiencia de haber ido a otros países para ver lo que funciona, tienes que tener una amplitud de criterio muy diferente, pero el haberlo lanzado ya público fue cuando ya resolvía todas las críticas, todas las dudas, todas las objeciones que salían, y eso es lo que lo hace un sistema tan poderoso, porque ya para todo tiene una respuesta. Para cualquier cosa con la que salgas, pero tiene una respuesta, porque ya ha sido comprobado a través de cada vez que la persona salía con uno, lo contestabas y el siguiente ya no volvió a salir con esa duda, porque ya estaba cubierto, ¿sabes? Entonces ya no lo volvías a escuchar. Ya se entendió bien, ya se entiende cómo manejar la salud, el erario, los narcóticos, cómo manejar el crecimiento escolar, el crecimiento profesional, cómo manejar el deporte, todo, ya donde ya está. ¿Cuánto tiempo se tomó para llegar a ese punto de poder responder por lo menos a la mayoría de preguntas? Yo creo unos 8 años. 8 años. Nunca me pongo a contar esta parte. Qué curioso, ¿no? Te pones a pensar cosas que deberían de ser relevantes, ¿no? Pero sí, no es algo así que de bote pronto, ¿eh? Yo creo que ya... O sea, bueno,
pues serían 16, porque comenzaban a salir después de lo del 420 Guadalajara, cuando se hizo lo de paguemos solos a políticos por comisión, comenzó, sí, no, lleva más de 16 años, cabrón. Güey. Es por eso que, o sea, wow, no mames, que ¿quién se toma neta tanto tiempo? Se va el tiempo a estar bien loquito, güey. Pero Fíjate, qué chingón, o sea. hay mucho tiempo, güey, la gente no lo ve. Todos tenemos la misma cantidad de horas en el día. Todos tenemos 24 horas, todos. Pero siempre por ahí nos sorprende que haya alguien que hace más. Y es que no es que haga más, es que se deshace más rápido del bagaje, de traer el equipaje, ¿no? Cuando tú piensas de, ay, que me gustaría hacer esto y no lo haces, se va el equipaje, te vuelves más lento. Pero si cada vez que tienes una idea la sacas, ¿no? Aplicaciones que he querido crear, ahí están creadas, ¿no? Diseños que he querido crear, libros que he querido crear, sistemas de admisión que he querido crear, películas que he querido crear, incluso herramientas que he querido, productos que he querido crear, servicios que he querido crear. Lo pienso, lo hago, aunque en ese momento no tenga cómo implementarlo, no sepa para qué es, se me ocurre una idea y pum, ¿no? O sea, esto no sé para qué era, pero lo mandé a hacer, ¿no? Es decir, se me ocurre, voy y lo hago, voy y lo compro, voy y lo busco, voy y lo creo, voy y lo intercambio, porque pues hasta si no tengo dinero veo cómo le hago, ¿no? Pero o sea, ya tiene que salir de mi cabeza y eso te mantiene rápido, te mantiene ágil. Entonces, pues el chiste de hacer las cosas es hacerlas. Sí. ¿no? Claro. Y eso, sí, no, muchas veces no sale. Es que si no sale en el momento, no sale. O sea, se olvida y ya. Pues dicen que la acción se toma cuando el sentimiento es fuerte, ¿no? Otra cosa que también es importante es que llegó un momento de mi vida en el que me empecé a codear con mucha gente sumamente exitosa. Por pues, las profesiones que he tenido, ¿no? Y la vida social que he llevado. Y te das cuenta de que la gente realmente exitosa no es la que se la pasa pensando mucho las cosas, ¿no? La gran mayoría de ellos viven una vida que es estructurada su vida personal, pero sus emprendimientos son caóticos. O sea, se le ocurre y lo empieza a hacer, y mientras lo empieza a hacer, lo empieza a armar, y le empieza a hacer ajustes y todo eso. O sea, son buenos como para, ya que sacaron la idea y ya que le ponen planos, pero para empezarlas, la gran mayoría son espontáneos. La gran mayoría lo que hace es trabajar en los ajustes, no en que esté perfecto antes de empezar. Claro. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que en cuanto se te ocurra comenzar a hacerlo, toma la acción cuando la emoción es fuerte y luego en el camino haces ajustes. Gente que planea, la gran mayoría nunca lo consigue. Siempre llega alguna plaga a invadir el jardín, siempre llega algún pretexto, alguna excusa, o incluso un verdadero impedimento, ¿no? Pero nada más porque no se decidieron. Está duro. Y sí, no, muy interesante toda la charla. Y bueno, ahora más temas personales. Convicciones o más que convicciones, no sé cómo describirlo, pero ¿por qué haces todo lo que haces? Bueno, primero porque debo, ¿no? O sea, si puedes, debes. Esa es una filosofía que tengo. Si puedes ayudar, debes ayudar, ¿no? Si puedes ayudar, debes ayudar. Okay. Segundo, alguien tiene que, ¿no? O sea, yo iba un día con mi primo en el camión en Vancouver. Iba yo quejándome, ¿no? Es que México debería de ser, para que otra vez, ¿no? Sepa que antes de Morena ya me quejaba del PRIAN, ¿no? Ya me quejaba de ellos, ¿no? Y alguien debería de hacer esto, y alguien debería de hacer lo otro. Y mi primo volteó y me dijo, pues hazlo tú. Y es cierto, ¿cómo puede ser ese tipo de persona que se queja de un problema que tiene? O sea, me dio como hasta asco, ¿no? Dijo, ¿cómo puedo tener un problema y no hacer algo al respecto? Bueno, ¿qué me pasa, no? Estar así nada más de pasivo recibiendo los pedos de la vida. Y ojalá no lleguen más, ay, ojalá se quiten, ¿no? Pues, o sea, yo quiero ser protagonista en mi vida, ¿no? Yo quiero ser influyente en que las cosas pasen por mí, no que me pasen a mí, que pasen por mí, ¿no? O sea, que sea el que yo haya sido el creador del momento de la situación. ¿Para qué? Pues para dejar de recibir por accidente. Entonces, esa parte de, pues si a mí me molesta, tengo que hacer algo al respecto también. La obligación de que sí, la vida me dio muchas oportunidades, muchos regalos, muchas herramientas que son muy importantes para esto. Creo que hasta con la altura me ayudó, ¿no?
que es psicológicamente real, es parte de las ventajas premium, ¿no? En los humanos ser alto, ¿no? Sí. Entonces, me dio muchas cualidades, muchas capacidades, pero además, necesito yo personalmente, para mí, vivir una vida lógica. Me cuesta, a mí son problemas que me llevan a tener problemas mentales, ¿no? El que las cosas no hagan lógica. Entonces, no me hace lógica como, por ejemplo, aquí en la Riviera Maya, cuando el mayor atractivo es la playa, te robes el presupuesto para limpiar el sargazo, para tú, según esto, usar el presupuesto para comprar negocios o para comprar bienes inmuebles, para crecer toda tu riqueza, para volverte más corrupto, pero ahora la gente va a dejar de venir porque nunca arreglaste lo del sargazo, ¿no? O sea, eso me hace bien pendejo, ¿no? Son pendejos, entonces, sí. O sea, ni para hacer las cosas mal son buenos, ¿no? Exacto. Qué curioso. Entonces, a mí no se me hace lógico, por ejemplo, que haya problemas de niñofilia, güey. O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo tenemos un mundo en el que no estamos cuidando de los niños, no? Entonces, tantas cosas que se me hacen ilógicas que tienen que ver simplemente porque no nos comportamos de la manera en la que sepamos lo que es causa y efecto, ¿no? O sea, toda acción corresponde a una reacción. Entonces, todo lo que yo haga, aparte de eso, va a tener la mentalidad correcta para que la acción, la repercusión me beneficie, y lo que no beneficia a la mayoría me daña. Así de simple, así de básico. Entonces, si yo hago cosas que benefician a la mayoría, a mí me beneficia. ¿Ah? Si mi país está bien, yo estoy bien. Si mi país es seguro, yo estoy seguro. Si mi país está limpio, yo vivo una vida limpia, ¿no? O sea, llega al punto en el que ni siquiera el agua es buena en México, de la que dependemos enormemente. Cuando en países como Dinamarca el agua tiene un contenido completo de los minerales que se necesitan para mantenerte hidratado. Los problemas del país, muchos de esos son la pésima hidratación que tenemos. Sí, pues la contaminación de las aguas en tantos lados, la explotación de... O simplemente que cuando la purifican el agua, le quitan los minerales que tu cuerpo necesita. Entonces, ahí es cuando, como nada tiene lógica, pues tengo que hacer lo posible porque tenga lógica, ¿no? Que tenga sentido. O sea, si quieres que un país mejore, pues la educación pública debe ser de lo mejor, ¿no? Tiene que llegar al punto en el que hasta el más rico, hasta el más poderoso, mande a su hijo a la escuela pública, se transporte de manera pública y además se cuide su salud de manera pública. Esas son señales de una sociedad sana. O sea, un verdadero empresario, por mucha lana que tenga, si el servicio de salud pública es de primera, pues se va a ir a atender ahí. Esa gente no se vuelve rica gastándose la lana, se vuelve rica valorándose lo posible. Pero obviamente, si la salud pública está de la fregada, pues vas a pagar la privada cuando tienes lana. Pero si tienes lana y la salud pública está de primera, y la educación pública está de primera, y el transporte público está de primera, que te lleva más rápido porque es subterráneo, y aparte es eléctrico, y aparte pues vas cómodo, pues obviamente... Llega a tiempo y todo, claro. Llega a tiempo, ¿no? Como no tenemos transporte que llegue a tiempo, eso es bien, eso no tiene lógica. Entonces, mejorando todo, mi vida va a tener más lógica y voy a vivir mejor. Tengo mi meta personal en esto. Pero mi meta personal está directamente conectada a cumplir una meta que sea la de la mayoría. Sí, como dices, es lógico. O sea, lógico, o sea, por más feria que tengas, ¿de qué chingados te sirve si vas a salir a las calles y tu carrazo va a pegar en un puto bache? No puedes ni siquiera dejar tu teléfono en el carro, no puedes dejar tu laptop en el carro. O sea, ¿de qué te sirve tanto puto? ¿Te sirve? ¿De qué sirve que tengas que encontrar seguridad extra? Que no puedas salir tranquilo a la calle, que no puedas dejar tu precioso carro descapotado ahí en la calle. Cuando vas a otros países primermundistas y el carro descapotado ahí está. Se te cae tu cel en el camino, lo regresas a buscar. Ahí está, ahí está, ¿no? O sea, ¿cómo aquí tienes miedo de pararte en el Starbucks al baño? ¿Qué tal que regresas y tus cosas ya no están? Entonces te las tienes que llevar cuando vas al baño, tienes que regresar con ellas. No tiene sentido, ¿va? Es un mundo muy lógico. Por eso igual te decía lo de que, bueno, en 8 años no se hace un cambio, como dicen. Y es como, pero es que ¿cuándo? O sea, quieren, bueno, pero es que es un proceso que lleva generaciones, pero es que no lo vas a ver. O sea, ¿de qué sirve hacer algo si no lo vas a ver en tu vida? Claro. O sea, no sé, también a mí se me hace muy ilógico. Pero bueno, sí está muy cabrón como aquí hay una respuesta para todo. Bueno, y ahora preguntándote sobre lo del tiempo que llevaba Omnicracia. Yeah. Durante estos ya 16 años, dijiste.
De que comencé Ya a empezó como perfilar lo del sistema de administración, sí. Se empezó como a autorresponder a Ah. todo esto. Como, ¿dónde fue la parte más, como, la colina más inclinada de todo el movimiento, de la idea como tal? ¿O ha sido uniforme? Yo creo que cuando comencé el primer proyecto ya totalmente personal, o sea, ya no era acciones, ¿no? De vamos a boicotear las cervecerías, ¿no? Vamos a boicotear las televisoras, ¿no? Ya, o sea, ya cuando realmente era un proyecto completo, debe haber sido por ahí del 2016, 17 quizás. Pues el principio estaba cabrón, güey, ¿no? Estaba cabrón. Era épocas en las que todavía tenías que contratar a un editor para que te hiciera la edición del video y le pusiera subtítulos, ¿no? Y costaba un pinche varo. Y pues, güey, yo pensaba que pues nomás con transmitir una buena idea era suficiente, ¿no? Cuando pues ahora ya sé que tienes que llamar a la emoción de la gente, no sacudirla en los primeros segundos para que te escuche, y además sobre todo ya sé que es buenísimo tener una idea bien construida, pero no es tan importante como primero llamar su atención, ¿no? Y meterlas en una emoción. Entonces ahorita ya me preocupo más en eso y ya que las cosas caigan por su propio peso. Ya sé que cuando la gente en esa emoción comience a tener la curiosidad y haga la investigación, pues va a encontrar todas las respuestas, ¿no? Entonces justifica su emoción bien pagada y con eso pues lo protege y la mantiene, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Pero entonces, exactamente, más o menos fue... Y como en el 2016, entre 2016 y 2018. Ahí ya qué punto, ¿cuánto llevaba ya ahí el momento? Dijiste que empezaste en 2008. 2010. Ya sí viene a recibir retro. Ya. Sí, en el 2010. Entonces, pues ya como 8 años después, fue cuando ya se empezó a sentir más cómodo hacer esto. Ya de ahí fue bajaditas, más... Pues hay rachitas en el que pues tú propones un plan y el plan no sale, llega la fecha y pues hay como un periodo de reagrupación, ¿no? De recalibración. Pero así, donde era así como que incómodo y complicado y que quién sabe cómo estaba, eso fue como por ahí del... Espera, déjame agarrar un vaso con agua. Sí, sí. Por ahí del 2018. 2018. O sea, pues sí, lo de que te comentaba de la idea que algún día tuve y así. O sea, es como, pues el propósito nunca fue, o sea, se llamara como se llamara, si le puse como un logo era porque simplemente tenía que llevar una imagen o lo que sea. Pero en cuanto vi la idea como de Omnicracia, es como, pues es que es esto, es de lo que buscamos todos. Es lo que, como lo que, a lo que aspiramos realmente, pero no sé, como que no lo desarrollamos a lo mejor y tal. No Bueno, pues ya lo hicimos, ¿no? Lo importante. Pero ya está, ajá, Ya y está. es que eso es lo chido, ya hay una, ya está. Ya está. Esa- De hecho, justamente anoche, creo que fue anoche, o 2 noches anteriores, ya incluso ya lanzamos el chat box, ¿no? Ahí puedes preguntar en la página de Omnicracia lo que quieras de Omnicracia y te lo respondo. Ah, ya te lo respondo. Pues ya, ¿no? O sea, hemos cubierto todas las maneras que existen de explicarle a la gente cómo funciona Omnicracia, porque hay tantos colores y sabores en esto para que la gente entienda cómo es, ¿no? Pero bueno, ya pusimos todas las que es posible, ¿no? Ya nomás nos falta una realidad virtual, ¿no? Con los El goggles metaverso. acá de Metaverse y a ver si así lo entienden, ¿no? Pero no, afortunadamente mucha gente lo está entendiendo, ¿no? Que es como todo, es algo que al ser tan nuevo va a tener cierta resistencia para aceptarse, pero ya después de cierta cantidad de gente que lo acepta, todas las demás caen por su propio peso. Sí, 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 sí. Yo creo, y algo que mencionas siempre que es clave, es clave, es que es inevitable prácticamente. El punto en el que está ahora es que ya es inevitable. No, todavía no llega al punto de que solo inevitable. ¿No crees? No. O sea, le falta obviamente para que lleguemos a lo que queremos, pero ya la idea ya está, ya se sembró. No, sí, pero, o sea, inevitable no. Todavía hay gente mucha que está esperando a que sean las siguientes elecciones, aun cuando falta un año, ¿no? O sea, qué cabrón dejar que un mal persista un año, nomás por decir, bueno, pues ya nos vemos en las intermedias, ¿no? Entonces, hay mucha gente a la que todavía hay que unificar. Para eso se está haciendo el paro nacional de actividades, para que la mayor cantidad de gente posible se sume en un mismo concepto, que el verdadero poder está en la mayoría.
y logrando ese ejemplo innegable, al que no va a poder haber ninguna excusa, que nos pusimos, nos organizamos y nos unificamos y nos organizamos, ya con ese ahora sí, ya de ahí ahora sí se vuelve inevitable, ¿no? Bueno, pero es que aunque saliera mal y la gente vuelva a votar este 2027 y otro pinche sexenio de estos, la idea va a seguir ahí, ¿no? Y se va a seguir desarrollando y va a seguir tratándolo. Y sí, de alguna manera. O sea, a eso me refiero yo con inevitable. O sea, no, siendo así, sí, es inevitable. No solo es mi naturaleza, que sí lo es, pero es así con cualquiera. Si tú cualquier cosa que quieras hacer, cada vez que lo intentas al 100%, le echas todas las pinches ganas para que lo único que quede es que saber qué fue lo que salió mal, no la posibilidad de que aparte de que eso salió mal, quizás fue porque le eché hueva, no, le eché al 100%, sé que salió mal y eso lo voy modificando, sí, se vuelve inevitable poder alcanzar el éxito, para cualquier cosa, para cualquier persona. Cada que le das al 100 y que hace los ajustes necesarios, inevitablemente. ¿Tú crees genuinamente que te toque ver este cambio? Sí, con lo rápido que van las cosas en todo el mundo, sí, es algo que se está buscando. O sea, la gente ya no cree en ninguno de los dos bandos, ¿no? Ya no se traga ese cuento. No. Y eso también te quería preguntar, ¿cuál es tu percepción? Porque mi percepción, pero mi limitada tal vez, percepción, es que ahora sí la gente se está cansando. O sea, ya estábamos cansados, pero yo siento que ahora sí la gente está así, ya, o sea, yo no tengo ni qué para... Antes no hablabas para que no te mataran, pero ahora aunque no hables te matan. Entonces es como, ya, o sea... Sí, ya, la gente tiene que pasar del hartazgo a la rebeldía. Ahorita está en el hartazgo, pero hay que pasarla a la rebeldía, ¿no? Porque no basta con estar harto, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Tú puedes estar harto del bully de la escuela, pero es hasta que no te lo enfrentas que te deja en paz. Claro. Sí. ¿Tú crees que... bueno, esto yo ya sé lo que piensas, pero para tenerlo también aquí, este gobierno es peor que los anteriores. Sí, pues es que tiene una cualidad que los demás no tenían, que es el cinismo. Antes los otros estaban más preocupados de su imagen pública. Ahorita como ya vieron que pueden nomás aventar chismes, de no es cierto, no, y, o sea, ya desde que llegaron a ese nivel de cinismo es cuando se volvieron más peligrosos. Son los mismos prianistas de siempre, son los que están en Morena, pero la diferencia entre este gobierno y el anterior a Morena, y los anteriores a Morena, era que por lo menos trataban de disimularle más, ¿no? De taparle el ojo al macho poquito, y eso no, al contrario, ¿no? Aunque los caches en la jugada, yo tengo otros datos, ¿no? ¿no? Manejan demasiado la narrativa. Claro. Sí. No, pues... Muchas gracias por la plática también. Gracias. ¿Algo que quieras, mensaje último para la gente? Pues que se sumen a este movimiento del 20 de julio, Paro Nacional de Actividades, 20, 21 a 22 de julio. Yo sé que a lo mejor para muchos va a parecer que es difícil, porque bueno, van a decir, yo vivo al día, ¿no? O, ¿qué tal que no se puede, no? O sea, es más difícil no hacerlo. Va a ser nuestra vida más complicada, menos libre, más violenta, más endeudada el no hacerlo. Y la verdad es que yo prefiero aguantarme 3 días sin comer que a llegar al punto al que ya han llegado otros países que pasaron por donde estamos transitando nosotros, que llega al punto que ya ni siquiera tu comida diaria sea digna, nunca, no 3 días, nunca. ¿Por qué? Porque te metiste en una situación que cuando estuvo la oportunidad de arreglarlo no hiciste nada. Entonces ya tenemos la advertencia marcada, no somos el experimento, somos la regla que ya se está aplicando para llegar a ese punto de pobreza que beneficia a tan pocos, que es la única manera que haya gente tan rica porque hay tanta gente tan pobre. Entonces hagamos algo que no les va a costar nada, no se van a exponer, no van a ni siquiera gastar, va a ser tranquilamente, si quieren en sus casas, en un parque, salirse con los vecinos, simplemente es no consumir ningún producto, ningún servicio, no obedecer a ninguno de los políticos durante esos días, no participar en ninguno de los eventos nacionales o en tu ciudad, ¿no? No consumir, no participar, no obedecer, para que unidos y organizados alcancemos la gloria de México y trabajemos siempre por lo que beneficia a la mayoría, porque lo que no beneficia a la mayoría a nadie le conviene. No, muchísimas gracias, Isaí.
un gustazo, Muchas mucha gracias, admiración. hermano. Gracias por este espacio, ¿verdad? Que te diste para... Luego hacemos otro, luego hacemos otro. Sí, de aquí salen más proyectos, claro, lo que sea necesario. Y Gracias a todos. gustazo a todos, muchas gracias. Súmense al proyecto, aquí hay respuesta a todo, tal cual. Todo está en omnicracia.com. Omnicracia.com. Todo. No dejen de pedir que se los den peladito y en la boca. Eso nos hace malos mexicanos. Todo está en omnicracia.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Nos vemos.